Y en el caso, por ejemplo, de los párrafos, son unidades estructurales que me explican, pues, conjuntos de ideas. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ahora, cuando hablamos de coherencia y cohesión, la coherencia es que tienen un tema y la cohesión es que están bien hilados, que tienen como palabras que las unen, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Qué es una palabra? ¿Qué es un enunciado? ¿Qué es un párrafo? Ok. Entonces, el texto es, dentro de lo que sería el tema del texto, es una frase que sintetiza todo el texto, es decir, es una exposición muy breve de la idea central del texto, en torno a la cual se organiza el significado del texto y que da sentido a los datos o acontecimientos concretos que presenta el texto. ¿Cómo detectar el tema del texto? ¿De qué se trata el texto? ¿Cómo se le hace, no? Entonces, yo, a la hora que voy leyendo, tengo que hacerme esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Y al identificar, no, pues el texto trata de esto, entonces ese es el tema. ¿Ah? Bien. Uh, el texto tiene un tema, por ejemplo, este poema que decimos, esta es nuestra, esta casa nuestra, donde tus atardeceres me iluminan, ya no es la misma, pues yo, mientras yo me enveneno de ternura, tú me esquivas. Solo mi perro confidente arrinconado, cómplice del silencio y la fatiga, insoportable y trágico me mira. Aquí, ¿cuál sería el tema del texto? El tema del texto, pues, es el lamento por el amor perdido de la persona que se quiere. Porque nos hicimos la pregunta de qué trata el texto, pues si se está lamentando porque ya no está su novia, ¿no? Vamos a ver aquí. La información central alrededor de la cual se presentan las ideas de un texto puede ubicarse en distintas partes del texto. ¿Cómo? A veces es necesario inferir de qué se trata, pero no siempre se encuentra de manera explícita. ¿Qué sería explícito? La forma explícita es como que está muy claro y que está ahí escrito y lo puedo leer. La forma implícita es que se interpreta. Yo voy leyendo y a partir de lo que leo, interpreto la idea de la cual está hablando. ¿Cómo detectar la idea principal? Pues, ¿qué se dice en torno al tema del texto? Y así yo puedo. ¿Avanzamos? El texto es un segundito. Avanzamos entonces. Tenemos aquí, por ejemplo, en este caso, la idea principal explícita. Es posible encontrarla porque se deben realizar los siguientes pasos para extraerla. Leer con atención el texto. Ya que leí con atención, recordar que esta idea principal equivale a una oración del texto, identificar las palabras clave del texto
palabras que se repiten a lo largo del texto y ubicar los sinónimos e ideas afines de las palabras clave. Y así yo encuentro la idea principal. ¿Vale? Bien. Espérese, profe, lo estoy copiando. Ok. Ya, gracias. A ver, vamos a revisar en el caso de esta idea que tenemos. El texto es la idea principal explícita. El hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. No sé si se fijan, pero ahí está la palabra volar. ¿Se dan cuenta? Cuenta la leyenda que Ícaro utilizó unas gigantescas alas pegadas con cera para poder volar. Otra vez se repite volar. Pero su intento fracasó. En el siglo XVIII utilizó los globos. En el siglo XX utiliza poderosas máquinas voladoras como los aviones y cohetes para navegación espacial. ¿Cuál será en este caso la palabra clave? Pues la palabra clave es volar. Las ideas afines son pájaros, alas, globos, máquinas voladoras, aviones. La idea principal explícita es el hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. Entonces, ¿qué significa explícito? Significa que está muy claro. Ese es explícito. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien copiando? ¿No? Ok, ya avanzamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en este caso? El texto, la idea principal implícita, requiere de un ejercicio diferencial que consiste en utilizar la información explícita para realizar un razonamiento lógico, lo que llevará a extraer información implícita, o sea, la información oculta, en conclusión o propósito implícito. Entonces, en la idea implícita, yo voy leyendo y a partir de lo que me dice, se logra inferir algo. ¿Sale? Creo que en clases pasadas yo les puse un ejemplo, voy a volverlo a poner. ¿Cuál sería el tema de este texto? Miren, ahí voy. El tema de este texto, sí, en el punto número 2 hablo yo de comer mariscos. En el punto número 3 hablo de hacer castillos de arena. En el punto número 4 hablo de bañarse en el mar. A ver, ¿cuál es el tema? ¿De qué estoy hablando? Como que fue al mar, ¿no? O en el Ir al mar. mar, ¿no? O, por ejemplo, acá podemos poner el tema viaje a la playa. ¿Se fijan que en ninguna parte del punto número 2, punto número 3 y punto número 4 yo digo la palabra viaje a la playa? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cómo dedujiste, en este caso, que estaba hablando de viaje a la playa? ¿Cómo lo dedujiste? Pues porque iba a comer mariscos, hacer los castillos de arena y supuestamente y todo por bañarse en el mar. O sea, por eso. Bien. Igual marisco no está bien escrito, profe. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, comer mariscos. Mariscos propiamente escrito bien, dice maricos. Marisco. Ahí está. ¿Ya? Eso es algo implícito, que está oculto. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Listos? A ver, Juan le pregunta a María si estará ocupada el sábado en la noche. Ustedes van a ir en el taxi. Ahorita llego yo.
Bien, continuemos. Y Juan le pregunta a María si estará ocupada el sábado en la noche. Ahí va. ¿Qué es lo que realmente Juan está preguntando? A ver, María Fernanda. Le está preguntando si quiere salir con él. Ajá, pero fíjate que no está diciendo, oye, ¿quieres tomar un café conmigo o algo así? No, solo está preguntando, o sea, le sugiere la idea implícita. Lo implícito es eso, es lo que no está escrito, pero se entiende. ¿Qué pasa? Que si María le dice, no sé, creo que sí estaré ocupada. Ahí va. ¿Qué está diciendo María? Wendy. Le está diciendo que no. Sí, o sea, pero fíjense que no está diciendo, estaré ocupada con mi familia, tengo trabajo, voy a salir con alguien más. No está diciendo eso. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo implícito que te sugiere. Entonces, tú tienes que leer y a ver qué Pero, me está queriendo decir. ¿Mande? profe, es como una clase de indirectas, ¿no? Sí, ese es el lenguaje implícito, son las indirectas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, avanzamos. Miren acá, aquí tenemos un lenguaje implícito. Dice, todo comenzó con la frase May the force be with you. En inglés, lo que está diciendo es que la fuerza esté contigo. Una de las emblemáticas, una de las frases más emblemáticas de la saga Star Wars, que suena muy parecida a May the Fourth be with you, o sea, que el 4 de mayo esté contigo. Por eso los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Así, este día millones de fanáticos de la saga celebran a su modo la franquicia, pero no fue solo un asunto de azar. La saga está relacionada con este mes de sus orígenes, como de las 6 cintas han sido estrenadas en mayo, así como también el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo. En Walt Disney World Resort inicia su mes de sus fines de semana de Star Wars. ¿Ya? Bien. Si seguimos avanzando en esta lectura, vamos a encontrarnos con lo siguiente. ¿Qué cosa? La idea principal del texto implícita podría deducirse a partir de las frases. La frase suena muy parecida a May the Fourth be with you, que el 4 de mayo esté contigo. Instauración de esta fecha como el día de Star Wars. Este día millones de fanáticos de la saga celebran su modo de franquicia, a su modo la franquicia. La saga está relacionada con este mes de sus orígenes. Idea principal, las razones para instaurar el 4 de mayo como día de la película Star Wars. Ahora vean, en el momento en que yo digo de que las ideas secundarias vendrían a ser las que entregan información adicional, los ejemplos, las explicaciones, las aclaraciones respecto de la idea principal generalmente son más de una. O sea, hay una idea principal y hay varias ideas secundarias. ¿Y queda claro eso? ¿Cómo detectar la idea secundaria? Pues se pregunta, ¿qué información extra se puede encontrar en relación al tema del texto? Y ahora, a partir de ello, a continuación, pues se puede decir lo siguiente. La idea principal es razones para instaurar el 4 de mayo como el día de la película Star Wars. Ideas secundarias, durante este día los fanáticos celebran la franquicia Star Wars. Las 6 cintas se han estrenado en este mes. El cumpleaños de George Lucas es en mayo. Son ideas secundarias que me ayudan a enriquecer. Es información extra que me otorga el texto. ¿Se entendió, chicos? Ahora, ¿qué Sí, pasa acá? profe. Todos los textos, en este caso, tienen párrafo 1, tienen párrafo 2, diferentes tipos de párrafos. Pero cada párrafo siempre va a tener idea principal, ideas secundarias, ideas secundarias. O sea, siempre va a haber una idea principal y varias ideas secundarias. Puede ser 2, 3, etc. Aquí párrafo 2, idea principal, idea secundaria. ¿Lo ven? Por ejemplo, aquí en este caso, la idea principal va al principio y las ideas secundarias son después. Y aquí la idea principal va al final y las ideas secundarias van al principio. La información central e importante del texto vendría a ser qué cosa? Pues el tema, la idea principal del texto. ¿Qué es el tema? ¿De qué habla el texto? ¿Y qué es la idea principal? ¿De qué se dice del tema? Hasta acá dudas, preguntas, ¿se entendió, chavos? ¿Todo bien? Sí. Vale, regresamos entonces a nuestro PDF.
Vamos a ver un presi, creo que. Aquí está. ¿Cómo identificar la idea principal? ¿En qué página está esa? Aquí está en la página. Ay, por Dios. Ahorita me preguntas. ¿67? ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Entonces vamos a ver el primer presi. Ok. ¿Qué Algo página muy dijo, profe? del PDF, la 67. Algo muy importante a la hora de diferenciar ideas principales y secundarias es que la primera tiene sentido por sí sola, mientras que las secundarias no. ¿Ok? Con base en esto, tú puedes saber cuáles son las ideas secundarias y poder identificar la principal. ¿Sí? Creo que voy al principal. Vale. Identifica las ideas principales y secundarias del texto. ¿Cómo se conforma un texto? Un texto está formado por oraciones que tratan sobre un mismo tema, en el cual cada oración expresa una idea. ¿Sí? La idea principal, ¿de qué son las ideas principales? Pues es la idea más importante, la que nos dice todo de manera sistemática. Por eso se le denomina idea principal. Podemos encontrarlas de dos maneras dentro del texto, explícita e implícita. La explícita sería aquella que se expresa directamente en el párrafo. Por ejemplo, aquí vamos a leer este texto. Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengamos de manera correcta llorar, entendiendo que esto es un llanto que no interese en el escándalo, ni que insulte para la sonrisa de una paralela de torpe semejanza. El llanto medio o ordinario consiste en una contracción general del rostro. O sea, te está hablando de instrucciones para llorar, claramente. En la implícita, es necesario deducir entre líneas. Por ejemplo, mira, infiero o deduzco. Las ideas principales implícitas dentro de la lectura están relacionadas con la capacidad de realizar inferencias. Es la operación por la cual se llega a una conclusión a partir de una verdad conocida. ¿Cómo identificar la idea principal del texto? Pues aquí lo que hay que hacer es cuando leas un texto, primero fíjate en el título, ya que puede contribuir a entender de mejor forma lo que continuará en el texto, a darte una idea general de él. Lee los párrafos, identifica los detalles relevantes que trata cada uno de ellos, puedes subrayarlos, destacarlos o escribirlos a un lado del texto. La finalidad de señalarlos es obtener una idea global en la forma en que se relaciona cada idea. Dicha idea global es la idea principal del texto, la idea principal del párrafo 1, más la idea principal del párrafo 2, etcétera. La idea principal del texto. Identifica las ideas principales y secundarias de los textos. ¿Cómo hacemos eso? Pues las ideas secundarias, ¿qué son las ideas secundarias? Pues son las que sirven de complemento a la idea principal, aportando más detalles a ella, ¿no? ¿Cómo podemos identificar las ideas secundarias de un texto? Pues algo muy importante a la hora de identificar las ideas principales y secundarias es que la primera tiene sentido por sí sola, y que las secundarias no. Con base a esto, tú puedes saber cuáles son las ideas secundarias y puedes identificar la principal. Se termina. Profe, una pregunta. ¿De qué están hablando? Es que se me fue el internet y me sacó de la clase. De ideas principales y ideas secundarias. Puedes Ah, ok. buscar el PRES y todo esto acá en la página 67. Ok.
Vámonos con el siguiente presi. ¿Cómo identificar la idea principal de un texto? En simples pasos, reforzar nuestra habilidad de comprensión lectora. ¿Qué es la idea principal? Pues la información central alrededor de la cual se presentan las ideas de texto. Para identificarla, ¿qué necesitamos hacer? Cuando leas un texto, primero fíjate en su título, La noche boca arriba, ¿no? Conoces el tema de que ahí se hablará, identificas alguna palabra clave en él. Pon atención en dicha palabra, puede atribuirle a entender de mejor forma la que continúa con el texto. Cuando leas el texto, primero fíjate en su título, ¿no? Conoces el tema de que hablará, identificarás alguna palabra clave en él, pon atención en dicha palabra, pues puede contribuirte a entender mejor la forma de continuar con el texto. Luego de leer el título y hacerte las preguntas correspondientes, lee el primer párrafo, identifica los detalles relevantes de que trata, nota, puedes subrayarlos, destacarlos, escribirlos al costado de cada párrafo. Algo así, como está subrayado, ¿no? Hay que subrayar. Salí en ciertas épocas a cazar enemigos, le llamaban la Guerra Florida. A mitad de siglo Zaguán, el hotel pensó que debía de ser tarde y se apuró a salir a la calle, cerca de la motocicleta del Rincón, donde el portero al lado le permitía guardarla. Fíjense que está subrayando como que las ideas principales. Repite esta acción en todos los demás párrafos. A medida que vayas destacando la idea más importante, podrás comprender mejor cuál es la idea global del texto. La idea principal del párrafo es más la idea principal, párrafo 2, etcétera, idea global del texto. Finalmente, para una mejor comprensión, lee y, si es posible, escribe las ideas más importantes destacadas por párrafo y pregúntate de qué trata el texto que estoy leyendo. Muy probable que si sigues estas instrucciones, la respuesta que estás pensando sea la correcta. Vamos a ver este video. Vamos a comenzar nuestro taller sobre las estrategias de comprensión lectora que se tratan en la ¿Se escucha, chavos? Sí, profe, sí se escucha. Vale, pongan atención. PSU. Nuestra primera lección va a tratar sobre la idea principal y la secundaria y cómo éstas se interrelacionan entre sí. Tenemos entonces que todo texto posee una idea principal, en la que se basa la lectura y comprensión del escrito. Esta idea nos sirve para centrarnos en los aspectos más importantes del texto y de esta manera no confundir la información importante de la irrelevante. Tenemos en nuestro punteo inicial la definición de idea principal. Sabemos entonces que la idea principal es la información central alrededor de la cual se presentan las ideas del texto. Y, como segunda idea, tenemos la interrelación de la idea principal con el tema. Tenemos entonces que la idea principal tiene que ver con el tema del texto, y el tema se presenta de forma mucho más breve. Es decir, la idea principal se interrelaciona directamente con el tema. El tema, a fin de cuentas, es un resumen breve de la idea principal. Vamos a subrayar entonces la información importante en este punteo. Tenemos como primera instancia la definición de idea principal. ¿Cuál es la definición de idea principal? Información central, alrededor de la cual se presentan las ideas del texto. Y la idea principal entonces se relaciona estrechamente con el tema y además el tema se presenta de forma mucho más breve. Vamos a poner acá entonces el tema. Siempre acuérdese como palabra clave del tema su brevedad. Y es un resumen de la idea principal. Ahora tenemos las palabras claves de cómo identificar la idea principal y el tema. Tenemos entonces nuestras palabras claves. ¿Cómo se identifica la idea principal? Se interroga el texto preguntándole de qué se habla. Y luego, para extraer el tema, ¿cuál es el tema del texto? Entonces, estas son nuestras palabras claves de identificación.
Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que aprendamos a extraer la idea principal y el tema. Comienzo a leer. Los gatos son animales mamíferos carnívoros domésticos. Se desconoce el momento exacto de la proximidad del gato con el hombre, pero se sabe que ya convivía con éste en la antigua Babilonia y en el Egipto faraónico, pues numerosas obras de arte pictórico ya lo representan como un animal conocido y familiar. Es más, en estas primeras culturas estaba asociado con las divinidades y el mundo de lo desconocido, ya que se creía que actuaba como una especie de mensajero entre el hombre y los dioses. Se supone que incluso esta condición mágica se transmite a lo largo del tiempo, para asentar la creencia popular medieval que vinculaba a los gatos con las brujas. De hecho, hasta la actualidad, la superstición dice que es de mala suerte cruzarse en el camino de un gato negro. Vamos a extraer entonces la idea principal. En este texto entonces se habla de forma mucho más general. Vamos a extraer primero el tema. En este texto, vuelvo a decir, se trata de forma mucho más general al gato. Entonces, ¿cuál sería el resumen de la idea principal? ¿De qué estamos hablando de forma general? De los gatos. Y la idea principal, entonces ese sería el tema, y la idea principal sería la trayectoria del gato. Trayectoria del gato. Porque en una primera instancia nos están hablando del origen del gato, luego tenemos la trayectoria en los distintos territorios y luego pasan a la Edad Media y lo relacionan con la superstición. Vamos ahora a ver entonces cómo se estructura la idea secundaria. También tenemos que la idea secundaria se relaciona estrechamente con la idea principal. Tenemos en nuestro punteo la definición de idea secundaria. Primero tenemos que es la que aporta información específica para la idea principal y tenemos entonces nuestra pregunta clave para la idea secundaria. ¿Qué se dice o se comenta acerca del texto? Entonces esta va a ser nuestra pregunta clave o nuestra palabra clave. Pregunta. Nuestra pregunta clave para la idea secundaria. Vamos a volver al ejercicio número 1 y extraer nuestras ideas secundarias. Tenemos entonces, vuelvo a repetir, en el primer párrafo, número... Chicos, ya no nos va a dar tiempo de alcanzar a ver a todo el video. Lo vamos a dejar hasta ahí. Nos vemos la próxima clase, ¿sale? Para que sigamos hablando de ideas principales y ideas secundarias. Igual estos videos los estamos viendo, pero vamos a seguir aclarando cualquier duda que pueda surgir. Tienen clase de matemáticas ya en 5 minutos, entonces los dejo. Chao, chao. Nos vemos.